Amigos de Cuatro Vientos, hola, hola, qué gusto estar con ustedes en este día lunes 13 de septiembre del año 2021. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, si les gustan los programas, ya saben, siempre les pedimos que compartan y nos den un me gusta. Esto definitivamente a Cuatro Vientos le beneficia y también a la comunidad Cuatro Vientos, porque la verdad, el proyecto periodístico independiente de que estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, pues vive precisamente de ustedes. Vive en el sentido de que gracias a sus likes, nuestra página se replica y bueno, tiene muchísimo mayor impacto para nuestros seguidores, para nuestras audiencias y pues el hecho de que estén invitando y compartiendo nuestro programa en sus grupos, en sus familiares, con sus contactos, sus amistades, definitivamente nos es de gran utilidad precisamente para poder tener un mejor programa y una mejor programación. Muchísimas gracias de nueva cuenta por estar con nosotros. Y bueno, los lunes, usted sabe, día 4B TV Diálogos, nosotros tenemos colaboradores de lujo y primero que nada, pues son nuestros amigos y eso realmente pues no podemos pagarlo con ningún recurso económico, pero les queremos agradecer muchísimo, muchísimo a nuestros queridos amigos, colaboradores, articulistas, Armando Duarte Moller, Daniel Solorio Ramírez, muchísimas gracias. Armando, ustedes saben, sociólogo, un académico universitario, también un doctor en estudios de desarrollo global, y Daniel Solorio, bueno, pues para empezar, el ombudsman de Cuatro Vientos, así que pues es el encargado de recibir cualquier queja o también cualquier felicitación que quieran compartir de Cuatro Vientos. Daniel Solorio es precisamente la persona encargada, nos está haciendo el gran favor de ser nuestro ombudsman. Creo que en Cuatro Vientos somos, creo, los únicos en todo Baja California y quizás del noroeste del país, que contamos precisamente con un personaje de estas características, el defensor de las audiencias de Cuatro Vientos. Y bueno, Daniel también, maestro en Derecho Constitucional, un académico universitario también muy reconocido, un activista social. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. Bienvenidos, Armando, bienvenido, Daniel. Adelante antes de comenzar ahorita ya con Olga para que nos presente nuestros temas. ¿Qué tal, amigos, amigas de Cuatro Vientos? Pues qué gusto tenerlos otra vez, Armando y Daniel, este lunes. En la semana fue así como un campanazo muy importante para todo el país, diríamos la mitad de la población, pero no, en efecto, es para todo el país esta noticia que nos obsequió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que marca también un referente de vanguardia en México a nivel de Latinoamérica. La decisión histórica calificada así por los ministros de la Suprema Corte, calificada así por las organizaciones de feministas y por los investigadores, es un hecho que el propio magistrado o ministro presidente Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte, lo dijo en esas palabras, dijo: hoy es un día histórico para los derechos de todas las mexicanas y las personas gestantes. A partir de hoy es un parteaguas en la historia de los derechos de todas las mujeres, sobre todo de las más vulnerables. Y luego ya mencionó a continuación que de manera unánime este máximo tribunal del país decidió invalidar todas las causas penales del aborto, o sea, invalidar los castigos penales a las mujeres que abortan. Y lo menciono en términos de descriminalización. Esto lo platicamos ya el miércoles pasado con dos excelentes feministas de nivel nacional, una de ellas Mari Carmen Ríoseco, y lo comentábamos lo que significa desde el punto de vista de la lucha histórica de las mujeres por lograr este derecho. Pero nos interesa también conocer la opinión de un maestro en Derecho Constitucional como Daniel Solorio Ramírez y, por supuesto, la opinión de Armando, que es solidario con las causas de las mujeres. Daniel, ¿tú cómo viste esta decisión de la Corte? ¿Qué repercusión tiene? ¿A qué obliga a los estados? ¿A qué obliga a los jueces? ¿A qué obliga a todos los implicados
en la justicia para las mujeres en esta materia? Bueno, lo primero que yo quiero asentar, Olga, Armando, Javier y al público de Cuatro Vientos, es que el asunto fue subido al pleno de la Corte de manera bastante inesperada. Se esperaba, estaba anunciado por los medios oficiales del Poder Judicial de la Federación que el lunes sería tratado el caso del Código Penal del Estado de Coahuila. Por supuesto, estaba en la lista de asuntos que serían tratados el lunes, en que la Suprema Corte sentenciaría sobre la validez constitucional del Código Penal de Coahuila en la medida en que éste castigaba el aborto, castigaba a las mujeres que se infringen un aborto. Eso era ya conocido. Y lo hizo el lunes, por supuesto, y levantó una gran expectativa cuando la Corte dijo ese Código Penal de Coahuila que castiga a las mujeres que abortan, que ordena encarcelarlas, es violatorio de derechos humanos en perjuicio de las mujeres, es violatorio de la Constitución. Hasta ahí fue el lunes. Hasta ahí fue el lunes y levantó ya en sí mismo una gran expectativa. Pero el martes sucedió otra cosa. El martes, de manera inesperada, de manera casi sorpresiva, la Suprema Corte sesionó y votó por unanimidad de 10 votos, porque un ministro no estaba presente, pero por unanimidad votó una declaratoria general de inconstitucionalidad. Lo subrayo con mucho cuidado la expresión, votó una declaración general de inconstitucionalidad de todos los artículos, de todos los códigos penales del país, de todos los artículos, de todos los códigos penales de todos los estados de la República y del Código Federal también, diciendo todos esos artículos violan derechos humanos de las mujeres, todos automáticamente quedan invalidados, todos quedan nulos y por tanto a partir de del pronunciamiento de la Corte de media mañana o mediodía del martes, los jueces, los ministerios públicos de todo el país, los policías, quedaron inhabilitados, quedaron con la prohibición de castigar mujeres por aborto. Eso es insólito, es inesperado. Es inesperado y es altamente plausible por todos aquellos seres humanos que queremos que las mujeres adquieran, que la ley les reconozca a las mujeres del mundo, por lo pronto de este país, el derecho a la mayoría de edad para ser ellas quienes libremente decidan si son madres o no lo son. Si deciden no serlo, están ejerciendo un derecho. Eso ya quedó establecido en la declaratoria de la Suprema Corte. Más aún, se hizo obligatorio con efectos retroactivos, como es todo el derecho penal cuando libera a alguien. Automáticamente todas las mujeres que están en prisión tienen derecho a ser liberadas y para que eso se haga efectivo, la Corte también por acuerdo del Pleno comisionó a un grupo de defensores públicos gratuitos para que se encarguen de ir caso por caso
gestionando la libertad de todas esas mujeres. Hasta ahí dejo mi primera intervención y solo señalo, es algo verdaderamente estremecedor, diría yo, que 10 jueces, que 10 ministros de la Corte se hayan atrevido de manera inesperada a hacer esa declaratoria por vez primera. Nunca la Suprema Corte, jamás la Suprema Corte había hecho uso de la facultad de invalidar una ley con efectos generales de esa manera. Es una institución nueva y por fortuna la Corte la inauguró con un tema tan importante para la humanidad. Esa es mi primera intervención, Olga. Gracias. Sí, Daniel, me gustaría que antes de que concluyeras tu primera intervención también nos dieras tu opinión desde el punto de vista jurídico de otra decisión que tomaría la Suprema Corte al día siguiente, que fue el declarar inconstitucional lo que existe en muchos estados de la República, la protección de la vida desde el momento de la concepción. Este también fue un hecho histórico y fue como el 1-2 que dio la Suprema Corte, ¿sí? Y que viene a dar en la puritita línea de flotación a la ultraderecha porque ha sido una de las demandas fundamentales. Hay que recordar que cuando en la Ciudad de México, cuando estaba como interina Rosario Robles y luego entra Marcelo Ebrard ya constitucionalmente a la jefatura de gobierno, en ese inter del gobierno interino de Rosario Robles y ya el constitucional de Ebrard, se consolidó la iniciativa tomada en la Asamblea Legislativa de legalizar el aborto o despenalizar la interrupción del embarazo, sin poner más causales como nada más se ponen en algunos estados de despenalización, que porque la muchacha es violada o la mujer es violada o porque está en riesgo su vida o porque el producto trae una malformación genética. No, aquí es así, porque la mujer considera que no es un embarazo deseado, resultó embarazada sin planificarlo, sin desearlo, y cuando se aprueba esto, en todo el país se viene una reacción que en aquel momento quien hizo el trabajo sucio, vaya paradoja, fue el PRI, impulsó las iniciativas que salieron de aquí de Baja California por el PAN y en otros estados el PRI con Beatriz Paredes saca estas iniciativas de la concepción, de la defensa de la vida desde la concepción. ¿Qué piensas también de este hecho, de que se haya declarado inconstitucional este tipo de precepto? Bueno, es una consecuencia lógica, natural, de la declaratoria del martes. Si ya el martes la Corte dijo penalizar a una mujer que decide no ser madre y actúa para no ser madre, pues entonces la misma suerte tienen que correr las reformas a las constituciones de los estados. Esas declaratorias de que hay que defender la vida del no nacido desde el momento de la concepción no son otra cosa que normas en las constituciones de los estados para evitar que los congresos despenalicen el aborto. Para eso fueron establecidas, para asegurar que los congresos no pudieran despenalizar el aborto en un nivel jurídico superior, como es la constitución de cada estado. Eso en Baja California, efectivamente, Baja California fue no fue el primero, pero sí fue uno de los primeros estados de la República en México que hicieron, por supuesto, impulsado por el panismo y por el obispo de Mexicali, Isidro Guerrero Macías, que ya estaba aquí, impulsado por la Iglesia Católica, pues, y por el panismo, establecieron esa norma en la Constitución del estado. Igual otros estados le siguieron el ejemplo, pero al declararse por la Corte inconstitucional el aborto, bueno, se tenía que declarar también ese precepto.
Y quisiera decir algo más. En realidad no se trata, por supuesto, no se trata de prohibir que protejan la vida de las mujeres ni de los no nacidos. No se trata de eso. Se trata de que no traten de encarcelar a las mujeres. Se trata de que cualquier protección a los no nacidos, de que cualquier defensa de la vida, la hagan por otros medios que no sea encarcelando, atemorizando, estigmatizando a las mujeres. Ese es el punto central del asunto. Si quieren proteger al no nacido, qué bien. Si quieren defender la vida de las mujeres y del no nacido, adelante. No atenten, eso sí, contra los derechos de las mujeres, contra la libertad de las mujeres de decidir si son madres o no lo son. Ese es el punto. No se prohíbe proteger la vida del no nacido ni proteger la vida de las mujeres. Por supuesto que no se puede prohibir eso. Lo que se prohíbe es penalizar a las mujeres. Lo que queda hay otro aspecto muy interesante, Daniel, que en realidad por darle muchísimo seguimiento a los temas principales, que son los dos temas que acabas de tratar, pero siento yo que es una acción también de la Suprema Corte de Justicia, específicamente de su presidente, en el sentido de que para fortalecer esta sentencia, esta jurisprudencia, se le pide al Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia crear una defensoría de oficio para las mujeres que vean o que sientan que está siendo violentada su libertad para poder abortar y apegarse o atenerse o refugiarse en esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué opinas, Daniel, también sobre ese tema que creo que es tan fundamental y es tan relevante como la misma sentencia por sí misma? Porque, oye, el Poder Judicial acompañando ya a las mujeres que desean abortar y en los estados donde no se quiere reconocer este derecho o no se quiera legislar por parte de las diputaciones locales, pues evidentemente es un respaldo total, es un acompañamiento, ahora sí que completo, por parte de la Suprema Corte de Justicia. Toda norma que un estado apruebe, toda norma que el Congreso de la Unión o cualquier legislatura de cualquier estado de la República apruebe para penalizar a las mujeres es contraria a la Constitución. Ya quedó eso establecido. Eso ya quedó establecido y ese establecido no es fácil de echar abajo. No es fácil de echar abajo. Igual como en los Estados Unidos, por casi 70 años en los Estados Unidos se ha sostenido, a pesar de los embates de la derecha estadounidense, se ha sostenido la validez del fallo del caso Roe versus Wade, dictado en 1973. Roe versus Wade tiene muchos enemigos allá también, pero no han podido echarlo abajo, sigue vigente, sigue protegiendo a las mujeres, a pesar de que en algunos estados como Texas recientemente hay agresiones contra ese principio. Eso es toda norma que en el futuro se llegare a aprobar por cualquier Congreso estatal es nula. Todos los jueces tienen prohibición de aplicarla, los ministerios públicos también. Y bueno, en cuanto a una defensoría pública gratuita para los derechos de las mujeres, sí, yo diría sí, no solo para las cuestiones de aborto, no solo para eso, sino para muchas otras cosas. Hay muchas cosas que se ventilan en los tribunales comunes, en que las mujeres más desprotegidas, más desvalidas, necesitan abogados gratuitos que les apoyen, por ejemplo, para promover demandas de alimentos, demandas alimentarias, otras acusaciones de carácter penal contra los padres irresponsables que incurren con frecuencia en delitos de incumplimiento de deberes familiares,
muchas cosas que hay en que las mujeres pueden ser apoyadas por una defensoría pública gratuita para las mujeres. Yo diría sí, adelante con una defensoría pública para las mujeres. Yo diría eso, por supuesto. Muy bien. Yo quiero también hacerle una pregunta a Armando sobre este tema. Armando, esta decisión de la Suprema Corte, pues es obligatoria de aplicación en todo el país, y esto obliga también a los estados a armonizar sus leyes. En estados como Baja California, pues hemos tenido gobiernos y congresos muy conservadores, ultraderechistas incluso, en esto de los derechos humanos de las mujeres en relación con el aborto. Y yo te quiero preguntar, Armando, ¿qué opinión te mereció el hecho de que haya sido la Suprema Corte quien saliera con esta decisión histórica y no que se impulsara desde el Poder Legislativo la reforma constitucional? De todos modos tendrán que hacerlo ya con una plataforma muy sólida que da la Suprema Corte y ya pues por mandato, pero aquí nos estuvo quedando a deber las fuerzas democráticas progresistas incluidas en este conjunto Morena, nos quedaron a deber a las mujeres estos derechos. Apenas sí se logró en Baja California, algo que ya estaba también en la Constitución y que la Suprema Corte ya tenía jurisprudencia, que fue el matrimonio igualitario. Y se logró a empujones, después de dos intentos fracasados y el tercero ya así con una ventaja mínima, se logró sacar esto que, pues te digo, ya estaba en la Constitución, ya había una jurisprudencia. Entonces estamos muy, muy rezagados. ¿Cómo ves tú que debe de actuar aquí el Congreso? Y considerando que se trata pues de una decisión nacional, porque sí demanda la armonización de leyes en los estados. ¿Cómo la ves? Lo que yo pienso es de que, en efecto, el Congreso tendrá que proceder conforme a esto que ya es mandato, ya es una disposición con implicaciones legales contundentes. No hay para dónde hacerse. Lo tendrán que hacer los congresos en donde Morena es mayoría, pero también aquellos donde no lo es y donde la mayoría son o los del PAN o los del PRI. Esto significa, en términos jurídicos, una derrota a aquellos grupos y corrientes de pensamiento que esgrimen la condena a la decisión, a la libertad de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, y que impulsaron en el periodo, como bien lo mencionaron ustedes, en el periodo inmediato anterior, estas reformas a las constituciones en el país que se habían constituido en un retroceso incluso, porque recordemos que ya existía constitucionalmente un marco normativo que permitía a la mujer en determinadas circunstancias recurrir a la interrupción del embarazo. Y en este periodo neoliberal hasta eso se fue, era limitado, pero hasta eso fue, digamos, todavía eliminado, limitado aún más, ¿no? Y entonces, curiosamente, o no fue Acción Nacional, que sí lo promovía, pero fue, digamos, la iniciativa del PRI y con los votos del PRI en los congresos locales, que todo esto se pudo realizar, este retroceso en el avance de los derechos de la mujer. Bueno, hoy lo hace la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Atendiendo a una demanda específica que había por lo que era el Código Penal en un estado de la República. Y bueno, de ahí, en congruencia con esa resolución, pues se da todo esto.
Es un momento, una coyuntura que se presenta que permite dar este paso sin inmiscuir el debate legislativo, sino simple y sencillamente la decisión del órgano, en este caso la Suprema Corte de Justicia, que apegándose a este principio de observancia de los derechos humanos en la legislación, pues tiene que resolver en consecuencia. Ahora bien, cuando hablamos de política, tenemos que ver las circunstancias específicas en las que se dan los acontecimientos, porque de lo contrario nuestros juicios pueden ser juicios que estén fuera de la realidad. Yo recurro a un ejemplo. En 1857, en México se aprueba la Constitución Liberal, por la cual se levantó en contra del gobierno de Benito Juárez el conservadurismo en este país. Viene una guerra, ¿no? Que se libra entre los bandos, los liberales y conservadores. Incluso hay un segundo imperio en México en ese periodo, y no es sino hasta 1867 que Juárez tuvo que huir de la Ciudad de México ante el asedio de los conservadores, y para evitar caer, él decide llevarse la presidencia itinerante. Bueno, pues en 1857 los liberales en 1857, después de la revolución liberal que se dio, en donde participa, entre otros, Benito Juárez, la Constitución, en el artículo 3 dedicado a la educación, no menciona absolutamente nada con relación a el carácter laico de la educación, ni a la gratuidad de la educación. Artículo 3 de la Constitución, en la Constitución Liberal. 2 renglones, que palabras más, palabras menos, dicen: la educación que se imparta en México será libre, con esa ambigüedad que encierra el concepto de libertad de educación. Y que el Estado emitirá las acreditaciones correspondientes a quienes hayan cumplido con sus estudios profesionales. Es todo. Y uno podría decir: nos están quedando a deber los liberales. Benito Juárez no fue capaz de hacer esto. No, lo que pasa es que hay una correlación de fuerzas que determina lo que se puede avanzar. En una ocasión López Obrador lo dijo: la política es el arte de lo posible. Y sí, efectivamente, hay una demanda de las mujeres por los derechos y por la lucha en contra de la limitación de estos derechos de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, pero veamos la realidad de nuestro país, ¿no? Son temas polémicos, son temas que en un momento dado se complican y pueden determinar que el comportamiento de las fuerzas políticas, incluso en el Congreso, siga cursos no esperados o no convenientes para otros propósitos. Entonces, la incorporación de esos temas abiertamente, ¿sí?, siempre es problemático, siempre es polémico. Estamos en un periodo de transición en el que se tienen que consolidar cosas y en las que es importante el trabajo que se realice en los órganos legislativos para lograr construir las mayorías y sacar adelante ciertas cuestiones que son fundamentales. No estoy justificando, estoy simplemente llamando la atención para que este tipo de juicios sobre el comportamiento de las fuerzas políticas no olvide el análisis del contexto. Sí, fíjate. El peso de la oposición conservadora en el Congreso es muy fuerte, no solamente en el PAN, o en el PRI, o en el Movimiento Ciudadano, en el propio Morena. Pues ahí está Lili Telles, ¿no? Estaba, afortunadamente ya no está.
y que precisamente la razón por la cual se va de la bancada de Morena es porque le pusieron una pañoleta verde en su curul y se molestó la señora, porque ella está en contra de eso. Tiene el derecho de estarlo, ¿sí? Pero eso nos refleja que la batalla cultural para lograr que la ciudadanía mexicana, muy influida por creencias religiosas claramente visibles, para que acepte este tipo de situaciones. Entonces, sí es necesario considerar estas cosas y no hacer juicios ahistóricos, es decir, sin considerar la realidad histórica en que estamos viviendo. Sí. Bueno, lo cierto es que cuando se discute este tema a nivel de congresos locales o en la Cámara de Diputados, en la federal, siempre causa un rejuego, una confrontación política muy fuerte, y el hecho de que se haya acordado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como dice Daniel, de manera un tanto sorpresiva, y sorpresiva no solo por el pronunciamiento a favor de los derechos de la mujer, sino porque se hace de manera unánime. Bueno, pues todo esto le restó fuerza a la confrontación. Yo no sé qué piensen ustedes, qué reacción vaya a haber, pero los agarró un tanto descuidados, un grupo muy pequeño de personas que están en contra del derecho de la mujer a interrumpir el embarazo. Es el que se manifestó en la Suprema Corte, estuvieron hincados de rodillas, rezando con los rosarios en las manos, pidiéndole a Dios que iluminara a los ministros para que no fueran a aprobar tal cosa, pero fuera de eso no hemos visto más expresiones en el país, salvo alguna que otra declaración aislada de algún que otro obispo. Esto también me llamó la atención. Yo esperaba que si sucedía algo así, pues iba a levantar una ola fuerte de la ultraderecha, y veo que no hay todavía a una semana manifestaciones en ese sentido. ¿Tú cómo la ves, Daniel? ¿Qué esperas que vaya a suceder más adelante? Ya dan el golpe por recibido y punto. Adelante, Daniel. Ya, ay, Daniel, y una cosa Sí, que se me pasaba, que va... perdón, Daniel, que el ministro que hizo la ponencia es dentro del cuerpo de ministros de la Suprema Corte el que estaba considerado como de los más inclinados a la derecha. También esto fue muy interesante. La ponencia que presentó, pues la presentó el ministro Luis María Aguilar, a quienes consideraban un aliado los grupos de provida y de ultraderecha. Adelante, Daniel. Me parece, en primer lugar, que todavía los grupos más conservadores no han asimilado de qué se trata, que no se han dado cuenta bien a bien lo que pasó. Van a tardar un rato en irse dando cuenta y se van a ir organizando o reorganizando para sus protestas en todos lados. Como bien dice Armando, bueno, dentro de las cámaras, por supuesto, en el Congreso de la Unión, en los congresos de los estados, hay muchos diputados y senadores partidarios de mantener ahí el delito de aborto. Y entonces se espera, yo sí espero una reacción fuerte de los mandos de la iglesia, movilizando gente en todo el país para ir en contra. Ya lo hicieron una vez, yo no, ustedes recuerdan, hace ya 30 años o más en Chiapas, de manera inesperada el Congreso de Chiapas despenalizó, abrogó los artículos esos, derogó los artículos del Código Penal que establecían el aborto de manera muy sorpresiva, pero más tardó, y de inmediato, por cierto, el gobernador de aquel entonces, González Garrido, lo publicó. De un día para otro ya estaba publicado en el periódico oficial, pero no duró 15 días. Las protestas de la gente encabezadas por la Iglesia Católica y la derecha chiapaneca lo obligó. En 2 semanas después restablecieron en el Código Penal, dejaron el Código Penal como estaba.
fueron unas protestas fortísimas. Por eso a mí me parece que el hecho de que la Suprema Corte haya sido quien sentenció esto es lo más sólido que hay. No va a haber modo, no hay modo jurídico, por lo menos, de que eso suceda. Y quisiera decir algo más. Ustedes todos hemos observado que nunca se ha dado en México un debate serio sobre el tema. El tema siempre ha sido engañoso. Sí. La derecha mexicana lo ha planteado de manera mentirosa a la gente. Decir no al aborto, sí a la vida, pues ese es un engaño, porque nadie defiende el aborto. Nadie dice que, ay, qué bueno es abortar, que cómo son felices las mujeres abortando. Nadie invita a mujeres a abortar, nadie promueve el aborto. Y sin embargo, les llaman proaborto o proabortistas a los defensores de los derechos de las mujeres. No, nunca ha habido proabortistas. Lo que ha habido es defensores de la libertad femenina. El debate nunca se ha dado con seriedad, porque el verdadero debate es ¿qué hacer? ¿Qué tiene que hacer la ley con una mujer que ya abortó? Ese es el debate. Que no se trata de discutir si es bueno abortar, si no, si hay métodos anticonceptivos, no, ese no es el tema. El tema es, ya tenemos aquí a una mujer que se practicó un aborto. ¿Qué hay que hacerle? ¿Encarcelarla? ¿Estigmatizarla? ¿Maltratarla? Ese es el debate. Pero nunca los llamados grupos pro vida y los mandos de la iglesia nunca se atrevieron a plantearlo como es. Nunca. Por eso lo disfrazaron de defensa del derecho a la vida, de defensa de la vida. Ese es un engaño, decir estamos defendiendo la vida. No, cuando dicen ellos estoy defendiendo la vida, lo que están haciendo es exigiendo que las mujeres que abortan sean encarceladas. No lo dicen así, jamás lo dirán así, porque sería muy reprobable, sería muy mal visto que dijeran la verdad. Nunca han dicho la verdad, no lo han planteado como es, lo han planteado mentirosamente. Eso hay que señalarlo. Pero bueno, sí, se espera, yo sí espero que haya jaleo en los días y semanas que vienen. No tengo idea de qué tanta dimensión, pero no me imagino con los brazos cruzados a los grupos conservadores. Daniel, me gustaría, porque ya estábamos a punto de que ahora sí que te despidas de tu participación, pero me gustaría que rápidamente, cuando menos, emitieras una opinión o un comentario sobre dos cosas. La primera, ¿qué va a pasar con el tema de lo del aborto en Baja California? Ayer, tengo entendido, hoy en la mañana, pero también el diputado Molina, el presidente del Congreso de Baja California, dice, bueno, pues vamos, ya existía por ahí una iniciativa, quién sabe si existía o no existía, solamente ellos saben, durante la pasada legislatura, en donde se trataba este tema. Cierto es que nunca se presentó, nunca se profundizó en su análisis en las comisiones, y bueno, ahí está congelada por la pasada legislatura. Y bueno, ahora con esto de la Suprema Corte de Justicia, de una manera muy oportuna, Molina dice, no, sí, vamos a retomar el tema, lo vamos a analizar, y eso pues vamos a ver cuánto tiempo se llevan en ese análisis. Esperemos que no se lleven los 3 años en el análisis. Pero por otro lado también, pues tenemos en puerta la entrada ya en vigor de un nuevo gobierno en Baja California, de una gobernadora que mucha gente y nosotros hemos verificado que no hay el grupo del poder que arriba con ella, algunos de ellos tienen tendencias totalmente ultraderechistas, ¿sí? El grupo de Felipe Calderón, que forma parte de los grupos fácticos que van a asumir también la gubernatura junto con Marina del Pilar. Y Marina del Pilar no ha sido clara y contundente en temas como estos, por ejemplo, su posición
Entonces, ¿qué opinas de lo que pueda suceder o de lo que debe de suceder en Baja California? Y segundo, y rápidamente también el tema de la jurisprudencia. Esto de las jurisprudencias se dan constantemente, mi estimado Daniel. Tú sabes que hay quizás miles de jurisprudencias que se supone se deben de aplicar en automático en nuestro país, y tú sabes que se van a juicio, se van a la Suprema Corte de Justicia, y finalmente ahí los abogados tienen que agarrar las jurisprudencias y tratar de justificar sus peticiones para que se hagan válidas jurisprudencias como esta, ¿no? Que deben de ser, como son sentencias que da la Suprema Corte de Justicia, ya en definitiva para su aplicación en todo el país, pues los gobiernos de los estados, las legislaturas de los estados, el Poder Judicial de los estados les van un camote y ahí se llevan todo hasta el final, ¿no? Entonces, primero, Baja California, y segundo, jurisprudencia. Bueno, déjame empezar al revés. Primero, Dale. quiero señalar algo. Lo que la Corte hizo el martes no es una jurisprudencia. La Corte no emitió una jurisprudencia al estilo tradicional. Lo que hizo la Corte el martes no es una jurisprudencia. Nunca en la vida de la Corte, nunca en la vida de este país se había producido lo que hizo la Corte el martes. La Corte emitió una declaratoria general de inconstitucionalidad. Eso no es una sentencia tampoco. No es una sentencia, porque son sentencias aquellas que resuelven una controversia, que resuelven un litigio interpartes. Esta no era lo que hizo el martes la Corte no es igual el miércoles. Partió de litigios de Coahuila y de litigios del otro, pero sí, y alcanzó nivel de jurisprudencia por la cantidad de votos que se emitieron. Sí, pero eso lo emitió el lunes. El lunes resolvió un litigio. Así es. El martes no. El martes emitió una declaración general de inconstitucionalidad. Una declaración general de inconstitucionalidad no es un acto invalidatorio de una norma que está en conflicto dentro de un litigio, como sí sucedió el lunes. Precisamente por eso se llama declaratoria general. Es lo mismo que una ley. Una declaratoria general de inconstitucionalidad es una ley emitida por la Suprema Corte que automáticamente invalida, sin necesidad de ninguna cosa adicional, invalida todas las leyes de todos los estados de la República. Así que el Congreso del Estado, los demás congresos hagan o dejen de hacer lo que quieran, no tiene ninguna importancia práctica. Absolutamente nada, absolutamente nada. Está bien que lo hagan. Está bien que lo hagan, porque se ve mal que esté en el Código Penal algo que no va a funcionar, que no se aplica. Está bien que lo hagan, pero lo hagan o no, carece totalmente de trascendencia. Todos los artículos de todos los códigos penales de toda la República están ya sin vigor. Los que penalizan el aborto. Entonces, no hay ninguna necesidad de que lo hagan, pero bueno, que lo hagan, está bien, que lo hagan. Esto de que lo vamos a analizar, pues sí, está bien que lo analicen para que tengan tiempo de estudiar qué es una declaratoria general de inconstitucionalidad. No, y lo subrayo porque de veras lo digo con toda sinceridad. La Declaración General de Inconstitucionalidad es una institución que apenas entró a la Constitución mexicana hace 10 años. Y que por vez primera se usa. Perfecto. Por vez primera. Por eso todavía no hay en el ambiente político y jurídico del país mucha conciencia de qué es esto. Y por eso lo confundimos con la jurisprudencia que se emite en sentencias que resuelven litigios. Es otra cosa. Sí. Y en el otro punto, Javier, pues sí, es muy preocupante que en torno a la segunda gobernadora, la segunda vez que tenemos que el pueblo de Baja California elige primero un gobernador y ahora una gobernadora, pues el panismo
esté ahí la derecha, la ultraderecha, metida hasta la cocina, en la casa misma de la gobernadora. Entonces no es agradable eso, no es agradable, no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar, pero al menos en el tema de aborto no hay nada que hacer, no pueden hacer absolutamente nada. Bien. Perfecto, clarísimo, mi estimado Daniel, muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel, sabemos que te tienes que retirar. Muchas gracias también por precisar así con toda claridad, igual que lo hizo Armando, que se trata de un derecho, no de una obligación, que nadie está obligado, ninguna mujer está obligada a ir a abortar, no hay ley que se lo mande así. Es un derecho y los derechos se ejercen o no a voluntad de la persona que se puede beneficiar con ella en el marco de su libertad, de decir, bueno, pues yo puedo, quiero hacerlo, la ley me protege, o bien, aunque tengo este derecho, mis principios morales, religiosos, etcétera, no me lo permiten, pero ya es diferente a que vaya a ser criminalizada por recurrir al derecho al aborto, ¿no? Y me voy diciendo solamente esto. La declaratoria de la Corte en nada impide a los grupos pro vida que sigan haciendo su tarea. Pero por la buena. Pero por la buena. Ya no tienen en sus manos el garrote penal que han usado para amedrentar mujeres, para asustar mujeres, para atemorizar mujeres. Ya no tienen ese garrote de la cárcel a su disposición. Ya no lo tienen. Bueno, que sigan haciendo por las buenas, todo lo que puedan, por las buenas, voluntariamente. Pues muchas gracias, que estén muy bien. Me tengo que retirar. Hasta luego, Armando. Gracias, se quedan con Armando. Hasta luego. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Muy amable. ¿Continuamos con Armando? ¿Vamos al otro tema o que cierre también el tema del aborto? ¿Quieres cerrar, Armando, o entramos directo al presupuesto? Bueno, yo creo que la aclaración que acaba de hacer Daniel en relación con este tema, pues disipa, ¿no?, muchas dudas o especulaciones que pudiese haber en torno al asunto. Yo solamente diría, ¿verdad?, que en mi opinión son las fuerzas, las corrientes, vaya, liberales en cuanto al término de pensamiento, en oposición a lo que es la corriente de pensamiento conservadora, pues se impusieron en la Suprema Corte. Y yo le atribuyo a eso también la influencia y la presencia como presidente de la misma de alguien que se ha caracterizado por toda su trayectoria política, judicial, haber estado precisamente del lado de la defensa del derecho de las mujeres. Muy bien, pues muchas gracias, Armando. Y ya vamos al segundo tema, que pues ya lo trataremos contigo. Es todo tuyo el tema, Armando, que es la propuesta de presupuesto 2022 presentada ya por la Secretaría de Hacienda. Es un tema que es muy reciente y que va a estar en debate durante unas semanas, porque el Congreso ya, la Cámara de Diputados tiene que ya empezar a resolver, a discutir las propuestas que hace la Secretaría de Hacienda, que propone de entrada un incremento en el presupuesto que alcanzaría los 7 billones 7.088.250 millones de pesos. Y dicen, Armando, tú como sociólogo y político bien lo sabes, que cuando hay un cambio de gobierno y un cambio de régimen, sobre todo, en donde se siente, en donde se demuestra, es precisamente en la manera en que se ejerce el presupuesto de un país. Y lo planteo así en términos generales para que tú ya de manera concreta nos digas en la propuesta, hasta donde la conoces, qué es lo que ves de importante para la 4T y qué es lo que ves todavía limitado para poder impulsar la cuarta transformación. Adelante, Armando. Bueno, en principio yo lo que percibo es una línea coherente en cuanto al planteamiento que se hizo desde la
desde antes de la campaña, pues desde el que Andrés Manuel ha estado aspirando a la presidencia de la República desde 2005, 2006, en el sentido de que el presupuesto de la nación debe ser utilizado para lograr mejores o mayores niveles de bienestar de la población. Y siempre ha defendido la idea de que ese presupuesto, en consecuencia, tiene que ser administrado, tiene que ser ejecutado con absoluta honestidad y transparencia, para que el recurso alcance y que pueda, en un momento determinado, ser factor para lograr los cambios que él ha propuesto y que este gobierno se empeña en llevar adelante. En ese sentido, yo encuentro pues que es una propuesta de presupuesto que es coherente. Evidentemente que hay aspectos que a unos y a otros podrán parecerles o excesivos o insuficientes dependiendo de la circunstancia. Pero aquí también habría que hacer la misma recomendación que hace un momento señalé en relación con el juicio que hay que emitir con respecto al comportamiento de determinadas instituciones, en el sentido de ver, bueno, hasta dónde es posible estirar la liga sin que ésta se rompa, ¿no? En aquella idea de que la política es el arte de lo posible. Entonces, estamos pues sí ante un gobierno que busca transformar el país, un gobierno que busca a través del presupuesto incrementar el bienestar de la población y desde luego también establecer justicia en cuanto no solamente a la recaudación, sino también el destino de los recursos. Y cuando yo digo que veo congruencia en esto, lo digo porque hay incrementos importantes en aquellos rubros que tienen que ver precisamente con el bienestar. Ahí hay incrementos importantes. Por ejemplo, te podría decir que en el caso de lo que tiene que ver con seguridad social y salud de derechohabientes, entre los rubros del presupuesto programable, pues forma o constituye la parte más importante. La que le sigue es la de educación, cultura y deporte para todos. Y así van bajando ya las partidas, pero son estas dos las más importantes, y las dos que le siguen son las de trabajo y bienestar y la seguridad y paz, ¿no? Y vienen después fomento económico al medio ambiente, y hasta el último viene lo que es el gasto del gobierno, lo que es gobierno austero, le llaman ahí, sin corrupción, gestión pública y provisiones salariales. Es la parte más pequeña del presupuesto. La parte más grande del presupuesto está destinada a las cuestiones que tienen que ver con el bienestar. Entonces yo, en términos muy globales, sería el primer señalamiento que haría con relación al sentido, hacia dónde va. Y la otra es la parte que tiene que ver con la recaudación. Este es el gasto, pero bueno, ¿y de dónde sale? Y en esto el gobierno hace estimaciones de lo que va a recaudar y calcula un incremento en la recaudación para el próximo año, basado en la cuestión de que habrá un crecimiento económico que va a permitir tener una recaudación mayor por concepto de impuestos, derechos, y otras fuentes de financiamiento que tiene el Estado. La parte de la deuda no pinta. Sigue siendo una postura firme de parte del gobierno federal en cuanto a que no va a haber incremento en la deuda. Es decir, no se va a recurrir al expediente del endeudamiento para financiar el gasto público, sino que el incremento de la recaudación va a tener que ver con una mayor eficiencia en la recaudación, la ampliación de la base tributaria, es decir, que la gente que paga impuestos sea más gente, ¿sí? Porque ahorita hay esa situación, tenemos una base tributaria que es reducida comparada con el tamaño de la economía,
y ha tenido que ver mucho con la informalidad. La gente que se encuentra en la informalidad no paga impuestos en los mismos términos que quienes están en la economía formal. Entonces, se trata de avanzar en la formalidad de la economía para que sean más los que paguen impuestos. Y aquí hay una postura compensatoria, una actitud compensatoria, porque se dice, bueno, se incrementa la base tributaria, es decir, la cantidad de contribuyentes, pero se reduce los impuestos, porque hay un nuevo régimen que le llaman de fiscalización de confianza o régimen de confianza, en donde se va a reducir la tasa de los impuestos sobre la renta de manera significativa para algunos sectores, fundamentalmente los dedicados al campo, porque se trata de impulsar el desarrollo de la producción agrícola, sobre todo alimentaria, pero también para las personas, pequeñas y medianas empresas, hasta cierto tope de ingresos, y también para las personas físicas que realicen actividades empresariales con ingresos a un cierto tope. Ustedes saben que en mi caso particular, bueno, yo soy trabajador de algunas instituciones académicas y bueno, pues ahí creo que las cosas van a seguir igual, ¿sí? Pero en la parte que tiene que ver con mi desempeño como agente de seguros, ¿no? Persona física con actividad empresarial, me va a bajar la tasa del impuesto sobre la renta. Y entonces este es un estímulo precisamente para los sectores menos favorecidos. Y entonces si ustedes dicen, bueno, ¿y cómo van a compensar esa reducción en los ingresos del Estado por concepto de impuesto sobre la renta? Bueno, es que se va a ampliar la cantidad de contribuyentes y bueno, en los niveles altos ya hemos visto, no es nuevo, la postura del presidente es, bueno, pues que paguen los impuestos que tienen que pagar, los que lo tienen que pagar. Y creo que ahí se refleja esto. Sí. Hay que meterse a los cálculos. No lo he hecho, ni tengo la calificación técnica para hacerlo. No soy contador, no soy fiscalista, ¿verdad? Y hay muchos detalles ahí, digamos, muy especializados que tal vez escapan a la capacidad que tiene una persona, un lego en estas cosas, ¿verdad? Para analizarlo. Sin embargo, yo lo que he visto a lo largo de estos 3 años del gobierno de Andrés Manuel es que se ha caracterizado por tener personas muy capacitadas en el campo de la economía y de las finanzas, y el comportamiento del Estado, del gobierno, en los temas financieros y económicos ha sido extremadamente responsable. Y les recuerdo, por ejemplo, lo que informó hace unos cuantos días. El manejo macroeconómico ha sido impecable. No obstante que se decía, es un populista, es un irresponsable, va a crecer la deuda, se va a devaluar la moneda, México va a tener inflación altísima. O sea, el panorama era oscuro. Y resulta, ¿verdad?, que como bien dijo algún analista por ahí, el desempeño macroeconómico del gobierno de Andrés Manuel debería estar recibiendo los aplausos hasta del Fondo Monetario Internacional y los grandes empresarios, no solamente nacionales y extranjeros, porque si ha habido un país en América Latina que ha sido responsable en el manejo de las finanzas públicas, pues ha sido Andrés Manuel López Obrador. Fíjate que, como tú dices, bueno, estamos entrando apenas al tema, pero sí me parece importante destacar, aunque estamos hablando del presupuesto, destacar el tema de la deuda, Armando. Tenemos los datos duros que se han manejado ya durante algunos años del crecimiento desorbitado de la deuda que se dio en los sexenios anteriores. Se menciona el hecho de que cuando entra Vicente Fox, la deuda la hace crecer hasta 1 billón de pesos, pero todavía era pues totalmente manejable, representaba menos del 40% del Producto Interno Bruto,
pero ya con Calderón el incremento es de veras increíble. Se va de 1 billón a 5 billones de pesos. Y si esto nos parecía mucho, nos faltaba todavía sufrir a Enrique Peña Nieto, que se lleva la deuda hasta los 10 billones de pesos. Esto lo menciono porque ha sido fundamental para la política económica de López Obrador, como lo planteó durante toda su campaña y lo ha planteado durante estos 3 años, no seguir endeudando al país. Y ahorita que mencionabas también tú que debiera haber hasta un reconocimiento de organismos internacionales, pues ha dado abonos, vamos a decirlo, aportaciones a la deuda en cantidades también muy significativas, López Obrador. Lo menciono también porque luego solemos confundir lo que es esta deuda y el servicio de la deuda con el crecimiento que se da en relación al Producto Interno Bruto. Ya ahorita hay algunos economistas que señalan que ha crecido esta deuda con López Obrador, pero es obvio que si se cayó la producción, si se cayó el crecimiento económico por el COVID, pues entonces comparativamente crece la deuda porque no puede dejar bueno, pudiera dejar de pagarse, pero en términos en cómo está pactada y programada, pues representa un porcentaje mayor en relación con el Producto Interno Bruto, en relación con el crecimiento económico, que se desplomó por el COVID en todo el país y por supuesto incluido México a 8 puntos porcentuales, entonces hace que comparativamente parezca que hay más deuda. Pero lo menciono también porque seguramente has visto, tú también has tenido oportunidad de leer esta propuesta o de escuchar esta propuesta de López Obrador de pagar con créditos deuda. Y pone de pelos a muchos de sus críticos diciendo esto es imposible. Pues que no es imposible, es posible y se puede incluso usar parte de la Reserva Nacional del Banco de México, que ahí está una millonada, una cantidad que ni siquiera la podemos imaginar de recursos. 200,000 millones. ¿Cuántos? 200,000 millones de pesos. De dólares. De dólares, y dice, y se pueden tomar 12,000 millones para pagar el capital de la deuda. ¿Y qué significaría esto? Dice, se puede hacer con el Fondo Monetario Internacional, aquí es donde entra este recurso, con una deuda blanda para poder pagar, o se puede hacer también tomando recursos de los fondos del Banco Mundial para pagar capital de la deuda. Y si se paga el capital de la deuda, logramos disminuir en mucho los servicios o intereses de esta deuda. Suena así como muy sencillo en los términos que cualquiera lo puede entender, pero no sé qué tan complejo sea en los términos de una nación y las normas constitucionales que existen en la materia. No sé si tú has tenido oportunidad de ver sobre esto algo, Armando. Sí, mira, primero sí quisiera insistir en desmentir la especie que circula para confundir a la gente, en el sentido de que con Andrés Manuel López Obrador la deuda ha crecido y mencionan precisamente que en proporción al Producto Interno Bruto pasó de 40 y tantos, 45, 46 a cerca de 52% del Producto Interno Bruto. Y entonces dicen, miren ustedes, antes estábamos con una deuda menor al 50% del Producto Interno Bruto y ahora con López Obrador estamos después del 50%. López Obrador miente en aquello de que no se endeuda. Hoy debemos más. Es muy tramposo el argumento porque se está hablando de una estimación de la deuda en función del Producto Interno Bruto. Y en 2020 la pandemia hizo que el Producto Interno Bruto se contrajera, no solamente en México, sino en todo el mundo, ¿sí? Y en niveles muy parecidos a los que pasó en México, en muchos países desarrollados, con mayor infraestructura industrial, con mayor capacidad económica, como son los países de la Unión Europea. Las tasas
de caída o el porcentaje de caída del Producto Interno Bruto similar al de México. Ahí no hubo nada que ver que si era Andrés Manuel o no. Eso pasó en todo el mundo. Entonces, si tu referente para medir la deuda, que esa no se reduce más que haciendo pagos, y hay un calendario de pagos programado y entonces se van haciendo los pagos, ha sido riguroso Andrés Manuel, incluso ha hecho pagos anticipados. Pero la deuda se mantiene o baja muy poco. De hecho, en el primer año había bajado con relación al Producto Interno Bruto. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que con la caída del Producto Interno Bruto, que es el referente que utilizas, pues obviamente, ¿verdad? El porcentaje de la deuda aumentó porque se redujo el Producto Interno Bruto, no porque la deuda haya crecido, se redujo. Y como es una estimación comparativa, ¿verdad? Bueno, pues entonces sí tenemos ahora una deuda que está, que llegó a pasar en el 20, arriba del 50% con relación al Producto Interno Bruto, pero no aumentó en términos nominales, vamos a llamarle así, ¿verdad? Sí. Se mantuvo en esos ciertos niveles. Bueno, esa es la primera cuestión. Quienes dicen que miente Andrés Manuel, en realidad son ellos los que están mintiendo porque están utilizando un argumento que se ha mañosamente esgrimido para tratar de desautorizar el manejo financiero o el manejo, sí, financiero del gobierno. Segunda cuestión, el tema de que si se pueden adelantar o hacer un pago con los 12.500 millones de dólares que México recibiría del Fondo Monetario Internacional. Y entonces dicen, ¿cómo? ¿Está aceptando un crédito del Fondo Monetario Internacional, que es la institución financiera internacional por antonomasia del neoliberalismo, del capitalismo financiero internacional? ¿Cómo pues aceptamos eso? ¿Por qué anda pidiendo prestado? Bueno, para empezar no lo pidió, ¿no? México forma parte del Fondo Monetario Internacional desde hace tiempo. Sí. Y según cómo funciona este organismo, los países hacen aportaciones al Fondo Monetario Internacional como si fuese una caja de ahorros, ¿no? En donde esas aportaciones son para constituir el fondo que va a servir para que esa institución financiera realice intervenciones para apoyar la estabilidad económica de los países miembros. Bueno, pero el hecho de hacer aportaciones, y durante el régimen de Peña Nieto creo que hubo una aportación importante, le tocaba y la hizo. Los estados que hacen esas aportaciones, los integrantes, tienen derecho, ¿verdad?, a que el Fondo Monetario les reintegre una parte, los llamados derechos especiales de giro, que no es dinero líquido, pero que se pueden convertir. Es como una especie de moneda especial, derechos especiales de giro. México tenía derecho a recibir, en caso de una contingencia, hasta 12.500 millones de dólares. Además, tiene una línea, ahí sí, de crédito que supera los 60.000 millones. Si México los necesitara, podía ir al Fondo Monetario y decirle, ¿sabes qué? Sí voy a hacer uso de esa línea de crédito. Y ya está etiquetada, ahí te va. O sea, no habría problema. No la ha querido utilizar, porque eso implicaría, bueno, pues tener que pagar más, un servicio de deuda más grande. Pero de esos 12.500 millones, no hay ese problema. Es un derecho que tiene México como integrante, como miembro del Fondo Monetario Internacional. Depende la cantidad de sus aportaciones, del tamaño de sus aportaciones. Si México tuviera una aportación más grande, no le hubieran ofrecido 12.500, le hubieran ofrecido más, ¿no? Ahí están, es tu derecho. Los puede tomar o no. Y lo que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel es pensar si le conviene utilizarlo o no utilizarlo. Y el nuevo secretario de Hacienda, cuando estaban en las pláticas, le hizo el comentario: se podría utilizar esa cantidad para
adelantar pagos al capital de nuestra deuda. ¿Qué pasa cuando alguien hace pagos anticipados al capital? Te bajan los intereses. Claro. O sea, lo pagas por acá y lo recuperas en que año con año pagas menos intereses. Bueno, México está pagando una millonada por concepto de intereses de su deuda externa. Entonces, si hay manera de bajar el capital, pagaría menos y liberaría recursos del presupuesto anual para otras actividades que hoy no se puede utilizar porque están destinados, etiquetados al pago de la deuda. Sí. Hay grupos que dicen, bueno, pues que no la pague. Si un país no paga la deuda, tiene consecuencias económicas tremendas que podrían, ahí sí, desestabilizar la economía y meternos en un tobogán, ¿verdad?, de caída, en donde las consecuencias serían incalculables, ¿no? Sería muy arriesgado hacerlo, poco prudente y además nada responsable de declarar una moratoria unilateral. La única posibilidad es que esa moratoria se negocie. Acuérdense ustedes, en la década de los 70s, 80s, Cuba encabezó un movimiento a nivel latinoamericano para constituir un club de deudores. Anduvo promoviendo, publicó un libro que se llamaba La impagable deuda externa, me acuerdo mucho, un libro extraordinario que leí yo en aquella época, en donde demostraba con cifras, con pelos y señales que la deuda externa era una deuda eterna y que la única forma de corregir la situación y de mejorar el bienestar mundial era que los países acreedores hicieran quitas, es decir, perdonaran parte o totalmente la deuda de los países del tercer mundo. Deudas además adquiridas por gobiernos que utilizaron esos recursos no para beneficio de sus pueblos, sino para enriquecerse, la corrupción y todo lo que ya sabemos. Bueno, y solo así, formando un bloque y obligando a las entidades financieras internacionales a sentarse en una mesa de negociación, se podría haber logrado hacer algo. ¿Cuál fue la reacción de las instituciones financieras internacionales? Fueron inmediatamente con los gobiernos de los países latinoamericanos, que no se caracterizaban por ser muy progresistas en esa época, muchos de ellos. Estaba la dictadura argentina, Pinochet, el golpe de Estado, todo eso, ¿no? Y les dijeron, no, espérate, ¿cómo que mejor te presto más? Y les prestaron más. Y entonces América Latina se endeudó hasta el cogote, ¿no? Y después de que les habían prestado más, unilateralmente el Departamento del Tesoro de Estados Unidos decreta, pues ¿saben qué? Ya el interés no es del 1.8%, sino del 8.5%. Pues entonces el servicio de la deuda se volvió impagable. Pues por eso México entró en mora con López Portillo. No pudo pagar. ¿Y cuál fue la consecuencia? Bueno, pues una crisis económica que duró la parte final del sexenio de López Portillo, todo el sexenio de Miguel de la Madrid y buena parte del sexenio de Salinas. Bueno, al final del sexenio de Salinas todavía tuvimos un coletazo, ¿no? El error de diciembre del 94. Bueno, eso es lo que sucede cuando un país unilateralmente deja de pagar. Eso no entra en los planes de Andrés Manuel. Él lo ha dicho, ¿no? Y ha cumplido. Ha sido, repito, un pagador cumplido, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que si no lo hace, se nos viene un problema como ese. Y se frotarían las manos, ¿no? La oposición conservadora para que eso pasara, porque ellos en esa crisis, pues no perderían gran cosa, pero en cambio ganarían el poder otra vez, que es lo que quieren, ¿no? Y entonces, como dice Andrés Manuel, ¿no? Lo que le diga su dedito, él dijo, no, yo voy a pagar, y está pagando. Y creo que es lo más correcto que puede hacer. Entonces, yo siento que sí conviene que México haga pagos anticipados de la deuda. Si se pueden utilizar esos 12,500 millones de pesos, significaría un ahorro anual en el pago de los intereses de la deuda. Ahora bien, por último, ya para acabar con esto. ¿Se puede o no se puede? Pues depende, ¿no? De cómo lo miren en este caso, los economistas, los expertos en relación con el tema.
Yo escuché, por ejemplo, a un vicegobernador del Banco de México, muy cercano a López Obrador, Gerardo Esquivel, decir en primera instancia, es que no se puede. Ese dinero está etiquetado para otras cosas. Pero luego, el propio presidente del Banco de México dice, no, sí se puede, hay manera de hacerlo. O sea, son formas de ver el tema. Y no podemos decir que el presidente del Banco de México, ¿no? Pues sea muy cercano a Andrés Manuel. Es más, lo van a sustituir. Este señor de apellido, bueno, me acuerdo ahorita en este momento. Entonces, depende cómo se vea. Aquí, ¿cuál es la cuestión? Hay una idea plausible. Si vamos a tener recursos que no están presupuestados, pues utilicémoslos para abonar a la deuda e incrementamos el margen de maniobra del gobierno para utilizar sus recursos en otras cosas y no en pago de intereses, porque abonamos, ¿no? Pero eso es si técnicamente es posible. Yo creo que si lo dice el presidente del Banco de México y lo dice el actual secretario de Hacienda, debe haber muchas posibilidades de que se pueda utilizar. Sí, ese Gerardo Esquivel, el subsecretario, el subgobernador del Banco de México, el que dijo que no se podía hacer una cosa así, ¿no? Que no se podía utilizar la deuda para pagar deuda. Pero el gobernador actual, que fue secretario de Hacienda, Fernando Herrera, pues coincide plenamente con el actual secretario de Hacienda y con el propio presidente López Obrador, quien ha dicho, López Obrador ha dicho, me gustó como lo dijo, dice que no se puede, Gerardo Esquivel, dice, no se puede porque no se quiere, porque con todo respeto son muy cuadrados, que se utilice ese dinero para pagar deuda, se va a hacer el planteamiento formal al Banco de México para que se beneficie a la hacienda pública. Y en efecto, Armando, el Fondo Monetario Internacional para todos los países que son miembros de este fondo, tiene ya autorizados líneas de crédito por un total de 650,000 millones de dólares, de los cuales le corresponderían a México 12,000 millones de dólares. ¿Puede o no ejercerlos? En este caso, López Obrador dice, sí, ahora sí los queremos ejercer, ¿verdad? Porque vienen con créditos, son créditos de tasas muy blandas y los queremos para pagar la deuda, parte abonar al capital de la deuda externa de México y con esto bajar las tasas de interés de manera tal que nos den un respiro año con año en nuestro presupuesto de egresos en el país, ¿no? Lo menciono porque seguramente, y te pedí que lo abordaras, porque va a ser un elemento que se discuta también ahora con el presupuesto de egresos, cuando dices tú de dónde van a salir los ingresos para tener ese presupuesto de egresos, pues también no tiene que aportarse en recursos económicos inmediatos, sino que puede salir, como ha sido la línea económica de López Obrador, de ahorros que se logran, ¿verdad? Y en este caso de ahorros que se logran disminuyendo las tasas de servicio de la deuda externa de México. No hay nada hasta ahorita de un pronunciamiento de carácter internacional que diga no se puede utilizar en eso, ¿no? Entonces, sí, estamos así como... es un poco lo que pasa con uno en lo personal, ¿no? Tú tienes tu tarjeta de crédito y ahí vas haciendo tus consumos y tienes una deuda que tiene un interés, qué sé yo. ¿Cómo andan ahorita las tarjetas de crédito? 50%, ¿no? Hasta 60% anual, 70% anual, ¿no? La tarjeta de crédito. Y el mismo banco de repente te ofrece un crédito con tasa del 20, 25%, 30%. Y uno dice, a ver, te pido prestado al 30% para pagarte lo que te debo al 60%. Claro que me conviene. Sigo debiendo lo mismo, pero te voy a pagar menos intereses. Es eso, exactamente lo mismo. ¿Sí? Voy a agarrar esos 12,500 millones de pesos que tienen una tasa, como tú dices, mucho más baja, y voy a quitarme 12,500 millones de pesos que estoy pagando ahorita a una tasa más elevada.
pues es una operación totalmente racional, responsable y prudente. Sí, pues si te parece, Armando, con esta entrada que dimos así en líneas generales de lo del presupuesto de egresos, quedamos hoy entrados para en un próximo programa ya desglosar el presupuesto como lo está planteando el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. El dije Fernando, se llama Arturo Herrera, y como está planteando este proyecto de presupuesto, que tenemos tiempo para analizarlo en las próximas semanas. Nada más sí, yo también como tú enfatizar el hecho de que la prioridad, así lo está señalando, es el sector salud, y no solamente salud por el combate al COVID y todo lo que sigue de las secuelas que nos dejó en lo económico y en la salud pública misma, nos está dejando el COVID, la pandemia, sino también porque es prioridad ya en este año fortalecer el INSABI, el Instituto Nacional de Salud y Bienestar, y que pues apenas la había empezado a encarrilar López Obrador cuando se desató la pandemia, y ahora son recursos extraordinarios los que se destinarán a salud para el fortalecimiento del INSABI, porque ya hay el acuerdo, incluso con aquellos estados que se habían opuesto, ya hay el acuerdo de la federalización total de la salud para que esté concentrada la responsabilidad en gobierno federal en coordinación con los estados, pero ya sabes lo que hizo este gobierno de concentrar todo lo que es el ejercicio del presupuesto para salud, fundamentalmente en la adquisición de medicamentos, en una sola cuenta concentradora para evitar los problemas de corrupción. Entonces, por ahí viene el 2022 el fortalecimiento del sector salud. Muy bien. Bueno, pues sí, porque hoy prácticamente se han centrado en el tema de la macroeconomía, que parece ser que tiene aspectos muy destacados que se deben de estar señalando, y me gustaría mucho que en los próximos programas entráramos al detalle ya de la economía interna, porque es ahí en donde existe quizás la mayor cantidad de quejas y de pronunciamientos de que hay sectores en donde el crecimiento presupuestal para el próximo año es prácticamente nulo o muy, muy bajo, 1 o 2 puntos de aumento nada más, en algunos otros incluso se disminuyen. Destaca el tema del sector forestal, siguen todavía sin tener recursos para el próximo 22. Los guardabosques es un tema muy delicado en una situación de sequía a nivel nacional, pero bueno, eso lo podríamos checar conforme vayamos avanzando ya en el detalle de la economía interna, de la economía del familiar, vamos a ponerlo así, y los programas en todos sus aspectos. Hoy nada más quiero citar que la Secretaría de Hacienda, al presentar su presupuesto de egresos y su programa de obras, que también eso es muy interesante, ese es otro tema que también estaría muy interesante que comenzáramos también a señalar hacia dónde se va a destinar el presupuesto, las partidas y las cantidades que se aumentan o se disminuyen. Por ejemplo, simple y sencillamente señalar que la Secretaría de Hacienda, en la presentación ya de este presupuesto 2022, considera que este 21 es para la reactivación económica. De hecho, tengo en mi poder el PDF donde está todo este megaproyecto, criterios generales de la política económica para la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación correspondiente a 2022. Este es un documento de la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Que se busca este año: recuperación de la economía global, recuperación de la economía mexicana, así a niveles macro, solidez de las finanzas públicas, perspectivas para el cierre del 2021 con el apoyo sostenido para la recuperación en este 2021 y el cierre de las finanzas públicas 2021. Sin embargo, el paquete económico 2022, ¿para qué se establece? Para restablecimiento, estas son las políticas públicas a nivel general: restablecimiento, desarrollo y responsabilidad, el establecimiento de estas 3 prioridades, la política de responsabilidad hacendaria, la política de ingresos, la política de gastos. Está muy detallado. Lo voy a poner aquí para que todo el mundo tenga acceso a este importantísimo documento en donde se dan a conocer los objetivos concretos
y podemos comenzar a analizar ya punto por punto cómo se va a impactar entonces en la economía familiar aquí en el 2022 México. Muy bien, pues quedamos centrados con el tema, Armando. Y quería nomás comentar que estaba viendo que este proyecto está a disposición de la gente, es público. Sí, y está en recursos que son muy fáciles para localizar, ¿no? Estaba viendo que hay, por ejemplo, en materia de inversión de infraestructura, existen ahí los mapas, ¿no? Y están marcados los puntos, y entonces uno puede poner el dedo o el cursor sobre el punto y te dice lo que se va a invertir y la obra en la que se va a invertir. Así es. Hay una información muy detallada de cómo se va a manejar el presupuesto. Es un avance en materia de transparencia. Incluso en la época en que yo fui diputado, hace bastante tiempo, ¿no? Hasta para los diputados era difícil saber los detalles. Los entregaban de última hora. Así es, y sobre las rodillas teníamos que estar revisando, ¿no? El mero día de las asambleas, y sin contar con el personal que nos pudiese ayudar para desmenuzar, y pues ahora nos lo ponen facilito, ¿no? Así es, incluso con infografías muy fáciles de comprender. Por eso te digo, estamos centrados con el tema y lo dejamos para, no sé si para la próxima semana, es muy probable, Armando, que nos dé tiempo toda esta semana de estar analizándolo con detalle y también tener el material gráfico para estarlo compartiendo con nuestros seguidores, amigos y amigas de Cuatro Vientos, porque está así explicado con una sencillez para que cualquiera de nosotros lo comprenda. Y yo también elogio esto de que se haya hecho público con una difusión que puede ser masiva y no como se manejaba antes, casi como secretos de Estado, ¿no? Y sujetos a negociaciones en lo oscurito, como se acostumbraba, ¿no? Como se acostumbraba. Sí. Así es. Bueno, pues si no hay nada más que comentar, no queda más que agradecerle primero a Armando, a Daniel, muchísimas gracias de nueva cuenta por estar con nosotros los lunes, y a queridísimas audiencias, a todos ustedes, si les gustó el programa, de nueva cuenta los invitamos a que comparta esta experiencia con sus amistades, con sus grupos, con sus amigos, para que entonces tengamos más fortaleza en Cuatro Vientos. Soy Alicia Aragón. Pues hasta pronto, que tengan muy bonita semana. ¿Sí? Nos vemos, gracias. Hasta pronto, gracias. Hasta luego.